Mi nombre es Heidi Adara Sosa Delgado, soy estudiante de las licenciaturas Químico, Farmacéutico, Biólogo y Bioquímica Clínica en la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy me complace presentarles la ponencia Helicobacter pylori y su relación con las afecciones gástricas. Para comenzar, les hablaré un poco de las características generales de este microorganismo. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que mide aproximadamente 3.5 por 0.5 micrómetros y tiene forma de espiral. Esta posee de 5 a 6 flagelos en uno de sus polos, lo que lo hace una bacteria altamente móvil. Se encuentra clasificada dentro de las bacterias de crecimiento lento, ya que toma aproximadamente de 5 a 7 días para poder apreciar las colonias en medios sólidos, además de que para su crecimiento en el laboratorio se requiere de condiciones microaerofílicas, es decir, con al menos 10% de dióxido de carbono y medios artificiales que sean ricos en nutrimentos como lo son peptona, triptona, extracto de levadura, glucosa y sales como cloruro de sodio y bisulfito de sodio. Helicobacter pylori ingresa y coloniza la superficie epitelial del estómago humano durante la infancia y además tiene la capacidad de sobrevivir en él durante toda la vida del portador. Esta bacteria afecta alrededor de la mitad de la población a nivel mundial, ya que se transmite por las vías oral-oral, a través de agua y alimentos contaminados, y la vía fecal-oral, por malas condiciones de higiene. Una forma de evitar contraer esta bacteria puede ser mediante las siguientes medidas de prevención: lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de usar el baño, consumir alimentos previamente desinfectados y preparados adecuadamente, es decir, no consumir alimentos que no se encuentren bien cocinados, beber agua de fuentes limpias y seguras, no interactuar con personas infectadas para evitar la transmisión y, por último, llevar una dieta balanceada y rica en vitaminas. En la mayoría de los individuos, la infección por Helicobacter pylori puede ser asintomática y causar gastritis crónica, es decir, un tipo de gastritis que perdura por más de 3 meses en el organismo. Asimismo, esta puede llegar a causar patologías como úlceras o cáncer gástrico. Alrededor del 20 al 30% de las personas infectadas pueden desarrollar úlcera péptica y menos del 2% pueden desarrollar cáncer gástrico. Por lo tanto, la prueba de infección por Helicobacter pylori se ha convertido en una parte muy importante del proceso de diagnóstico de la enfermedad inflamatoria gástrica y duodenal, ya que la presencia o ausencia de esta infección puede determinar el tipo de tratamiento a aplicar en el paciente. Actualmente se encuentran disponibles diversos métodos de diagnóstico, ya sean invasivos y no invasivos, dentro de los cuales se incluye el diagnóstico por prueba de aliento, por toma de sangre, prueba de heces y endoscopía superior con biopsia, las cuales veremos a continuación más a detalle. Las pruebas invasivas son aquellas que involucran instrumentos que rompen la piel o que penetran físicamente el cuerpo. Además, estas se consideran altamente específicas, en particular lo que es el examen histológico. Sin embargo, su sensibilidad depende en parte de la precisión del procedimiento de biopsia. Además, tanto el examen histológico como el cultivo de muestras de biopsia consumen muchísimo tiempo y también requieren de instalaciones de laboratorio altamente especializadas con personal capacitado. Es por ello que a lo largo de los años se han desarrollado diversas técnicas para las pruebas de diagnóstico no invasivas de Helicobacter pylori, las cuales son de uso generalizado. El ensayo serológico de laboratorio, la prueba de aliento con urea y la prueba de antígeno fecal son los métodos de diagnóstico no endoscópicos más comunes para la infección por Helicobacter pylori. El ensayo serológico de laboratorio se utiliza para medir los anticuerpos contra Helicobacter pylori. Este ensayo permite detectar las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos capaces de unirse a los agentes infecciosos y de activar el sistema inmunitario del cuerpo tras presenciar bacterias en el organismo. Sin embargo, los ensayos serológicos para Helicobacter pylori solo pueden decir si el cuerpo tiene los anticuerpos contra esta bacteria. No pueden determinar si en ese momento se tiene una infección o por cuánto tiempo se ha tenido, ya que al crear los anticuerpos por estar alguna vez en contacto con el microorganismo, el examen sigue siendo positivo durante años, aun cuando la infección ya se haya curado. Por lo tanto, los exámenes serológicos no se pueden usar para ver si la infección se ha curado después del tratamiento. La siguiente prueba es la prueba de aliento con urea, por sus siglas PAU.
Es posible realizar esta prueba debido a que Helicobacter pylori es una bacteria productora de ureasa, es decir, de la enzima que degrada la urea. La prueba requiere un ayuno estricto durante 8 horas previas al examen con el fin de evitar falsos negativos de la prueba. No puede realizarse después de un tratamiento antibiótico, ni siquiera después de la toma de antiácidos. Para comenzar la prueba, se ingiere un comprimido que contiene urea marcada con un isótopo natural no radioactivo del carbono, el cual es el carbono 13. Todo esto con el fin de que si la bacteria se encuentra en el organismo, provoque que se libere a los pocos minutos, que son aproximadamente 10, dióxido de carbono marcado con el carbono 13. Al comparar los niveles basales de eliminación del dióxido de carbono en el aire exhalado con el que se mide después de haber ingerido la urea marcada, se va a detectar, en el caso de la infección, un incremento significativo revelando la presencia de Helicobacter pylori. En caso de tratarse de un producto inocuo con un marcador no radioactivo, la prueba puede realizarse siempre que convenga e incluso podría repetirse en caso de ser necesario. Esta prueba en particular resulta especialmente útil para confirmar la erradicación de la bacteria una vez completado el tratamiento con el antibiótico. Por último, tenemos la prueba de antígeno fecal. Mediante esta prueba se revisa si existen en las heces sustancias que desencadenan el sistema inmunitario para combatir una infección por Helicobacter pylori, es decir, antígenos de la bacteria. Las heces se deben recolectar en frascos de plástico que estén limpios, secos y esterilizados con tapas de rosca. La prueba de antígenos en heces usualmente se hace para ayudar a apoyar el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. A pesar de ello, las pruebas no invasivas no son capaces de diagnosticar las complicaciones asociadas a la infección. Existe una amplia variedad de factores que incluyen la necesidad de endoscopía, donde se encuentran características como la probabilidad de infección previa a la prueba, la disponibilidad local, la comprensión de características de rendimiento como lo son su sensibilidad, especificidad, valor predictivo, ya sea positivo o negativo, y el costo de las pruebas individuales, los cuales influyen en la elección de la evaluación de un paciente dado. Por ello, dentro de las pruebas invasivas encontramos diversas técnicas como pruebas histológicas, prueba rápida de ureasa, prueba de reacción en cadena de polimerasa, por sus siglas en inglés PCR, y los cultivos celulares. Primero, tenemos las pruebas histológicas. Estas son del método en el cual influyen diversos factores para la correcta identificación de la bacteria, como lo son el tipo de tinción utilizada, el entusiasmo o experiencia del observador, así como la cantidad y la calidad del material remitido para su estudio. La histología ofrece la ventaja de diagnosticar y estudiar la gastritis y detectar lesiones tales como el cáncer gástrico. La distribución de dicha bacteria en el estómago no es uniforme, por lo que varias biopsias, ya sea dentro y fuera del cuerpo, deben de ser tomadas para el diagnóstico con esta técnica. Parte de esta técnica resulta la tinción con hematoxicilina eosina, la cual es usualmente adecuada para detectar el Helicobacter pylori. Asimismo, tenemos lo que es la prueba rápida de ureasa, por sus siglas PRU, es decir, PRU. Esta prueba requiere de una biopsia gástrica y está basada en la actividad de la enzima ureasa del Helicobacter pylori, que divide la urea para formar amoníaco. El amoníaco aumenta el pH, lo cual es detectado por el indicador rojo de fenol. Se disponen de muchas pruebas comerciales de ureasa, donde se incluyen pruebas a base de gel, de papel y a base de líquido. Todas las pruebas rápidas de ureasa comerciales tienen una muy alta especificidad, que va del 95% al 100%, pero una sensibilidad ligeramente menor de 85 a 95%. De la misma manera, se encuentran técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction. Esta es una técnica biotecnológica que tiene como fin amplificar o reproducir in vitro un número de copias de una región muy específica del ADN con la finalidad de reproducir la cantidad suficiente de un fragmento y evaluarlo correctamente. Dada la gran especificidad y la sensibilidad de la técnica de PCR, se ha abierto una nueva etapa de diagnóstico denominado diagnóstico molecular, la cual ha sido de muy utilidad en los microorganismos de difícil cultivo, como es el caso del Helicobacter pylori, que como vimos anteriormente es un bacilo espiralado gram negativo, cuyo cultivo requiere de condiciones microaerobias y un pH fisiológico. El diagnóstico por PCR
tiene una sensibilidad y especificidad de 95%. Su principal ventaja es que se puede detectar el microorganismo sin importar la viabilidad de la bacteria en las muestras. La especificidad de esta técnica viene dada por el uso de oligonucleótidos sintéticos, los cuales son específicos para determinado gen y facilitan la amplificación de una secuencia nucleotídica, que a su vez es muy específica para el Helicobacter pylori. Para finalizar, tenemos lo que son los cultivos celulares. El análisis de cultivo consiste en colocar una muestra de tejido en un tubo o placa especial, la cual contiene los nutrientes que suelen encontrarse en el entorno del organismo. Si la bacteria Helicobacter pylori está presente en la muestra, esta crecerá hasta que se pueda ver con un microscopio o en una solución líquida. El tratamiento de Helicobacter pylori es relativamente complicado y requiere de una dieta adecuada, siendo recomendable aumentar el consumo de fibra. Además, también se requiere de antibióticos a los que la bacteria es sensible. Por lo tanto, un cultivo microbiológico que determine la resistencia a los antibióticos es un requisito previo para un tratamiento antibiótico racional. Usualmente, fármacos como omeprazol, amoxicilina y claritromicina durante una semana tienen una muy buena eficacia en la erradicación de Helicobacter pylori. En personas que no han sido tratadas con antibióticos, se estima que la probabilidad de recurrencia de la úlcera gastroduodenal causada por una infección por Helicobacter pylori es mucho mayor del 50% en el periodo de 3 años. Este porcentaje logra disminuir a menos del 10% en personas que sí han sido tratadas con los antibióticos. Incluso, el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori puede curar las úlceras que se han resistido a tratamientos previos. A manera de conclusión, podemos decir que el descubrimiento de la bacteria ha implicado cambios profundos en el entendimiento de las enfermedades gastroduodenales. El tratamiento de las patologías gástricas ha experimentado un cambio importante y realmente impactante con el paso del tiempo. Asimismo, sus farmacoterapias han evolucionado favorablemente al curar la infección de Helicobacter pylori. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Aquí adjunto las citas bibliográficas de donde he recuperado la información para que también, si gustan, complementen la información acerca de este microorganismo y cómo cada vez se encuentra mucho más relacionado a las enfermedades gástricas conocidas. Agradezco la atención prestada a la presente ponencia y les deseo muy bonito día.